En este segmento del documental hemos investigado cómo era la España de los años 40, 50 y 60 en cuanto a la sociedad y la política. ¿De verdad eran tan distintas a la sociedad actual? ¿Era tal cual como nos la cuentan los libros de texto? ¿O está un poco distorsionada? Para descubrirlo, hemos traído a dos personas que nos contarán sus experiencias reales y la realidad de cómo era España en esos años. Pero antes pongamos un poco de contexto. El 1 de abril de 1939 acaba la Guerra Civil Española, tras 3 años de conflictos, siendo derrotado el bando republicano y ganando el nacionalista. La guerra acabó sin acuerdos y con el país económicamente destruido, por lo que volvieron a triunfar los diversos tradicionalismos de extrema derecha de la Segunda República. En cuanto acabó la guerra, el general Francisco Franco estableció su propio régimen, el franquismo, dando comienzo a una dictadura que duraría desde el 1939 hasta el 1975. En cuanto a lo positivo, España se reconstruyó en algunos aspectos, como el industrial, pero la dictadura franquista trajo consigo una gran represión hacia todo aquel que se opusiera, lo que creó una sociedad sin libertad de expresión y totalmente silenciada bajo el poder de una sola persona, que elimina a todo aquel que no opinara igual que ellos. Ya una década después, en los años 50, España estaba saliendo de la devastación de la guerra civil y estaba en un periodo de recuperación económica. Fue una época muy conservadora, con un gran peso de los valores tradicionales y una gran influencia de la Iglesia. Las mujeres principalmente tenían el papel en el ámbito doméstico y la educación estaba muy marcada por la ideología del régimen. Y ahora, después de haber puesto un poco de contexto, vamos a ver cómo vivieron esta época de guerra, posguerra y franquismo las personas que estuvieron allí, a ver qué opinan ellos, sus puntos de vista y sus experiencias personales, centrándonos sobre todo en cómo era la sociedad y la política de esos tiempos. Hola, soy Juan Carlos Blázquez, tengo 58 años, soy licenciado en Historia, en la especialidad de Historia Contemporánea, y tuve un abuelo que participó en la Guerra Civil y que me contó muchas cosas acerca de ella. Mi abuelo se llamaba Nemesio Gómez Julián. Nació en 1908 en Toledo, en un pueblo de Toledo, en Gamonal, pueblo pequeño. Mi abuelo participó en la guerra. Mi abuelo no tendría que haber ido a la guerra, porque había dos hermanos suyos que ya estaban en la guerra, con lo cual no tendría que haber ido, porque si había dos hermanos de una familia en la guerra, pues ya no tendría que haber ido. Pero ocurrió que mi abuelo había sido el secretario de Izquierda Republicana de mi pueblo, que era un partido de centro-izquierda. Y entonces Gamonal, pues al principio de la guerra, fue tomada por los nacionales. Y entonces a mi abuelo le dieron a elegir que o le fusilaban o se iba a la falange. Y entonces mi abuelo pues decidió que a la falange. Entró en septiembre de 1936. La primera batalla en la que participó fue el primer intento de la toma de Madrid en la batalla del Jarama. Estuvo también en la batalla de Teruel en el año 37, fue herido en la batalla de Teruel, fue herido 3 veces en la batalla de Teruel, fue herido también en la batalla que dividió Valencia de Cataluña, y también fue herido y fue evacuado a Baracaldo, estuvo 3 o 4 meses herido y luego ya no participó en más batallas. Mi abuelo luego se convirtió en falangista, se lo creyó, él fue falangista ya toda su vida, pero tuvo un problema. Y es que cuando volvió a casa, a gente de falange del pueblo, que se había quedado en el pueblo y no había ido a la guerra, pero que eran los que mandaban ahora, eran sus antiguos opositores, le denunciaron y pasó por un consejo de guerra como antiguo rojo. Y entonces él tuvo que escribir a su general, al general Asensio, que es el general con el que había estado en la guerra, y le escribió una carta reconociendo todos los méritos que había hecho en la guerra, que había participado en las batallas y que había estado herido, y le exculparon. Bueno, claro, después de la guerra es toda mi vida. Yo nací después de la guerra. Nací en el año 56, como he dicho. No tengo recuerdos importantes políticos hasta que no cobré un poco de interés por la política y tuve conocimiento de la realidad social. De niño no era consciente. Yo no era consciente de que vivíamos en una dictadura. Después de la guerra hubo unos años, hasta los años 50, muy duros, donde hubo muchísima hambre. Había mucha escasez, muchas
muchas carencias, porque en las ciudades sobre todo había habido mucha destrucción y claro, había muy pocos recursos. Entonces España seguía siendo un país eminentemente agrícola. Y además, como estaba la Segunda Guerra Mundial, España estaba aislada. Y entonces se creó una política que se llamaba los años de la autarquía, que el régimen lo que decía era que España tenía que ser autosuficiente por sí misma. Después de la guerra realmente se podía elegir entre dar 2 vivas a Franco, 3 vivas a Franco o 4 vivas a Franco, pero no había más que elegir, porque si decías cualquier otra cosa, acababas preso o muerto. La sociedad en aquella época, bueno, era una sociedad gris. Era una sociedad gris, no había colores en el sentido social ni político. Se estaba con Franco o se estaba contra Franco, no había nada intermedio. Pero la gente en general tenía mucho miedo a la represión. Habían sido muchísimos los fusilados, los muertos, no solo en la guerra. Después de la guerra se produjeron cribas humanas, es decir, asesinaron a muchos miles y miles y miles de personas que no eran afectas al régimen de Franco. Claro, eso domó de tal manera a la sociedad que estaba pues asustada. Una represión muy feroz en los años 40, de muchísima gente encarcelada, gente que murió en la cárcel, dicen que murió 1 millón de muertos. La Iglesia tuvo un papel fundamental porque apoyó al bando franquista desde el principio, y luego todo el adoctrinamiento, toda la educación, el ir a misa era obligatorio, había clases de religión obligatorias en el colegio, era obligatorio ir a misa, la comunión era obligatorio para los niños, o sea, había un adoctrinamiento desde la Iglesia a toda la sociedad. En casa, en toda la sociedad, formaba parte desde que nacías. Yo, por ejemplo, pues hice la comunión, fui monaguillo, luego hice la confirmación, luego, La importancia que tuvo la Iglesia Católica, que era hegemónica en España entonces, pues era un puntal del franquismo, ¿no? Entonces la gente vivía dominada por el miedo al demonio, al pecado, a la culpa, en fin, conceptos muy católicos, pero que lo que hacían era reprimirse. No vamos a hablar, el sexo era algo pues prohibido prácticamente hablar de él, aunque luego se practicaba, como es lógico, ¿no? Pero se practicaba siempre todo con un manto de hipocresía en el que se hacían las cosas pero no se reconocían, y se hacían siempre en la intimidad. No piensen ustedes que yo que sé, que iban 2 personas homosexuales, lesbianas, sean gays, de la mano, cosas así. Eso era impensable, ¿no? Claro que había homosexuales, pero no se podían pronunciar en público porque había una ley que era de vagos y maleantes, donde metían a estas personas, estaban consideradas como enfermos, y de hecho a algunos se les metía en instituciones psiquiátricas y se les aplicaba torturas impensables para que dejaran de ser homosexuales. O sea, algo que hoy día no se puede uno ni imaginar. Había un adoctrinamiento militar, en el sentido de que los jóvenes iban a hacer la mili, y entonces pasaban un año en el ejército, donde también se les adoctrinaba y a aquellos republicanos, fíjate, cuando acabó la guerra, que no habían hecho la mili, les obligaron a estar 3 años haciendo la mili para adoctrinarlos, para que se les quitara la ideología republicana. La autoridad en el pueblo eran el alcalde, el cura y el sargento de la Guardia Civil. Entonces había un adoctrinamiento total. También los medios de comunicación eran por franquistas. A todos los maestros que eran republicanos o sospechosos de ser republicanos se les depuró. Sí. Cuando íbamos al colegio todavía cantábamos el Cara al Sol. Cara al sol con la camisa nueva que tú bordaste rojo ayer.
pues la radio y los periódicos hablaban en política nacional todo el rato de las cosas que hacía el régimen buenas, de que había traído la paz, de que había traído el orden, de que no había delincuentes, de que... y luego se dedicaban a cada obra que hacían, un pantano, una carretera y tal, porque se hicieron las carreteras nacionales en esa época. Ten en cuenta que España era un país subdesarrollado. Entonces hacían todo el rato propaganda del régimen. Era una información muy propagandística. Y en política internacional, al principio apoyaban a Hitler y a Mussolini cuando en la Segunda Guerra Mundial, y luego ya hacían una propaganda anticomunista todo el rato en contra del comunismo. Lo que hacía para divertirse era, había unas fiestas señaladas, que era la fiesta del pueblo, los carnavales y los domingos. Entonces los domingos lo que hacían era, había un baile con una orquesta. El baile era de pago, o sea, tenías que pagar. Había un bar que te vendía refrescos y tal, y luego entonces había unas sillas alrededor donde estaban las chicas sentadas, y los chicos las sacaban a bailar, porque no se mezclaban las chicas y los chicos. Las mujeres lo que hacían era juntarse para coser y los hombres en el bar a echar la partida de las cartas. A ver, la vida era muy sencilla. O sea, la gente no tenía televisión en casa. La televisión empezó a llegar en los años 70. En todas las casas. La gente, en los años 60 había una cosa que se llamaba el teleclub en todos los pueblos y ciudades, que eran como en el ayuntamiento, había un salón para ver la televisión y la gente iba ahí a ver la tele. A los años 60 la gente no tenía tele, como mucho había una radio, y no en todas las casas. La gente lo que hacía era sentarse alrededor de la lumbre en invierno a charlar y a contar historias, y en verano al fresco. Sí, había política, había dos bandos, por así decirlo, por eso hubo la guerra civil. El que no era del bando franquista, muchos murieron en la guerra, otros se exiliaron, otros cuando volvieron los mataron, y otros pues se callaron. No podían hablar sobre política ni se podía dar opiniones discrepantes, de hecho te detenían, había mucho miedo. Cuando yo era pequeño se hablaba solo de la falange, o sea, de los ganadores, por así decirlo. La gente que perdió no hablaba nunca de la guerra. No es que no hubiera oposición, claro que la había, pero como he dicho hace un momento, la oposición estaba totalmente capada, no era posible manifestar la opinión. La mayoría de la gente que pensaba de otra manera y tenía cierta relevancia estaba exiliada o en la cárcel. Por supuesto, muerta muchísima parte de ella. Claro, cuando tú limpias, como además la palabra limpia era la que usaban ellos para decir vamos a limpiar de rojos España. Claro, esa limpieza evidentemente fue una limpieza étnica. Una limpieza étnica en el sentido de que no se mataban razas, sino que se mataban ideologías y a las personas que las tenían. O estabas con Franco o eras un enemigo, y te trataban como a un enemigo. En el pueblo sí que había división, habían los socialistas, sobre todo, comunistas no había socialistas y de izquierda republicana que eran muy pocos, eran 5 o 6. Mi abuelo siempre contaba que se reunían en un pajar porque eran 5 o 6, eran muy pocos los que eran de ese partido. La mayoría eran socialistas. Mi padre nació en 1938, o sea, nació en plena guerra, y mi madre en 1942, o sea, recién terminada la guerra. Y no votaron en unas elecciones democráticas hasta 1977. Las primeras elecciones fueron en el año 1976, que no fue realmente una elección, sino un referéndum. Yo no voté, porque no me dio la gana en aquella referéndum. Después vinieron unas elecciones que creo recordar que fueron el 15 de junio de 1977. Pero claro, eran unas elecciones de aquella manera, porque no estaban todos los partidos legalizados. Con lo cual, claro, si ustedes imagínense una carrera en los que el número 3, el 7 y el 8 no les dejan correr. Pues hombre, la carrera pierde interés. Y aquí pasó igual. Había muchos partidos que quedaron fuera de la legalidad y no se pudieron presentar. Yo entonces, que digo ya podría votar, tampoco voté. Tenía quien
tenía quien, porque yo militaba en el Partido Comunista de España, pero me parecía mal aprovechar esa situación de que había legalizado en abril al partido y que nos presentamos por primera vez a las elecciones, pero es que había otros muchos compañeros de otros partidos que no se podían presentar. Entonces yo en solidaridad con ellos no voté. Y luego, por último, dentro de esa etapa, se produjo el referéndum que dio lugar a la Constitución española que todavía rige hoy día. Y eso fue en diciembre del año 78. Lo peor que hizo Franco fue quitar la libertad a los españoles, porque no había libertad de prensa, no había libertad de política, no había libertad de reunión, no había libertad de manifestación, no se podía votar, toda la supresión de las libertades. ¿Qué hizo Franco? Bueno, pues Franco lo que hizo, apoyado también por los Estados Unidos y por Europa, fue lo que se llamó el milagro español. A partir de 1956, 15 años después de la guerra, que fueron muy malos, porque a Franco al principio le aislaron, porque Franco había apoyado a Hitler y a Mussolini, pero luego, como Franco era también muy anticomunista, pues las potencias aliadas que ganaron, Estados Unidos e Inglaterra, le apoyaron, y por eso Franco permaneció. Y entonces, a partir de 1956, a cambio de tener bases americanas en España, le empezaron a ayudar a Franco económicamente y se industrializó. Entonces se creó lo que llamaban el milagro español, porque España era una nación súper atrasada que vivía de la agricultura. Y luego surgieron dos éxodos. Uno del campo a la ciudad, muchísima gente emigró. Y luego hubo otra emigración desde España al extranjero, a Alemania, a Holanda, a Bélgica. Había una diferencia muy grande porque, ten en cuenta que no se viajaba tanto. El pueblo era un mundo cerrado, donde era un mundo agrícola. Luego fue pasar del mundo tradicional al mundo moderno, por así decirlo, de la economía industrial, la economía capitalista. Si vivías en una ciudad, pues ya todo eso ya había pasado antes. Entonces, el pueblo, nadie se iba de vacaciones hasta los años prácticamente 2000. Las ciudades ya, yo cuando fui a la universidad en el año 84, el único que no iba de vacaciones era yo. Ya la gente que vivía en la ciudad pues iba al apartamento de la playa o al apartamento en la sierra, y como la mayoría de la gente de la ciudad era de pueblo, pues muchas costumbres de los pueblos las trasladaron. Pero en el pueblo no había resistencia a Franco. Eso solo pasaba en las ciudades y muy poquísima gente. Ten en cuenta que había muchísima represión. Me pasaron cosas graves porque la represión era tremenda, era muy dura. Me detuvieron, me dispararon, me pasaron muchas cosas de las que hoy día pues, la gente no es consciente que podrían pasar, ¿no? Lo cierto es que la dictadura fue algo terrible. Viví también estados de excepción en los que perdíamos los pocos derechos que teníamos, con lo cual no éramos personas, éramos simplemente números que el poder podía manejar a su gusto, ¿no? Podían entrar en tu casa, registrarte la casa, no tenías derechos. Eso es lo peor que viví en esa época. El episodio de cuando casi le fusilan, evidentemente, y luego le marcó mucho también cuando volvió y los propios, que algunos eran familia suya, le hicieron un consejo de guerra y le querían otra vez encarcelar. Pues, era su cuñado. Yo dormí muchos años con el abuelo en la misma habitación, porque mi abuelo se quedó viudo muy pronto. Tenía súper pesadillas, tenía estrés postraumático, pero nunca se trató, porque en esa época no se trataba. Entonces tenía súper pesadillas con la guerra todo el rato, de que vienen, que nos matan, no sé qué, que me han herido, no sé qué, tal. De los combates. Entonces, y además estaba muy obsesionado porque hablaba muchísimo de la guerra, muchísimo de la guerra.